La atmósfera absorbe buena parte del calor emitido por la superficie, radiación terrestre. Consecuentemente se calienta ella y el clima. La gente del campo sabe que las heladas se presentan con cielo raso. Tal vez intuyen que la ausencia de nubes significa atmósfera seca, a través de la cual se fuga el calor durante la noche. En realidad se trata de cosas un poco distintas que más adelante aclaramos. Hay diversas variables que miden la humedad del aire. La más significativa es la humedad relativa, HR mayúsculas, son sus siglas, que se define como la cantidad de vapor de agua que contiene realmente el aire, dividida entre la cantidad de vapor que lo saturaría. Ahora explicamos qué es eso de saturar. Si a una porción de aire le metemos más y más vapor, por ejemplo, hirviendo agua dentro de un cuarto, llegará un momento en que ella no lo admita, lo cual significa que el agua suspendida en el aire deja de ser vapor, que es un gas invisible, y toma la forma de gotitas líquidas, que sí son visibles como niebla. El inicio de la formación de niebla marca el punto de saturación del aire por vapor de agua. Este cambio de fase de gas a líquido se llama condensación. La capacidad del aire para contener vapor de agua depende de la temperatura. Cuanto más caliente esté, más le cabe, es decir, a mayor temperatura el aire requiere más vapor para iniciar la condensación. Por esta razón, solo en días muy fríos vemos la humedad expelida por la boca. En la troposfera, donde la temperatura disminuye con la altura, hay un nivel a partir del cual el vapor atmosférico se condensa. Este nivel señala la base de las nubes
y cuando hace mucho frío puede bajar hasta la superficie. Entonces el aire está saturado a nivel del suelo y tenemos niebla. Claro que si esta misma temperatura se presenta en un nivel superior, no siempre se forman nubes allí, pues la cantidad de agua contenida en la atmósfera disminuye fuertemente con la altura. O sea que el nivel de condensación depende de los perfiles verticales de humedad y de temperatura. Sobre un desierto, ese nivel simplemente no existe. Hemos estado hablando de dos cosas, la humedad relativa y la cantidad de vapor contenida. No hay que confundirlas. La segunda podría también llamarse humedad absoluta y no depende de la temperatura. La humedad relativa resulta de dividir la humedad absoluta presente en un determinado punto e instante. Entre la humedad absoluta de saturación, la máxima cantidad de vapor posible a la temperatura de ese determinado punto e instante. Por lo tanto, la humedad relativa es una variable que depende de la temperatura. En caso de helada, la atmósfera es seca, transparente a la radiación de onda larga, o sea, la humedad absoluta es pequeña, sobre todo cerca del suelo, el cual emite la radiación que se fuga. En cambio, la ausencia de nubes, que por cierto también atraparían la radiación ascendente, significa una humedad relativa menor que 100%, sobre todo en las alturas, donde suele presentarse el nivel de condensación. Naturalmente ambas cosas están estrechamente relacionadas. Atmósfera húmeda significa valores grandes tanto de humedad relativa arriba como de humedad absoluta abajo y viceversa.
Debido a la dependencia entre humedad relativa y temperatura, podríamos generar niebla dentro de un cuarto con solo enfriarlo, sin necesidad de meterle agua. Por otra parte, el confort está determinado por la temperatura y la humedad relativa. Generalmente uno se siente a gusto cuando esta es de entre 50 y 60%. El aire tiende a conservar su humedad relativa, tomando vapor o depositándolo en un reservorio de agua. Según el aire se calienta o enfríe respectivamente. Debido a esta propiedad, al calentar un cuarto disminuye su humedad relativa, dado que la cantidad de vapor dentro de él no cambia. Entonces el aire se reseca en detrimento del confort, produciendo incluso malestar respiratorio. Para evitar esto se coloca una bandeja con agua junto al calefactor, la cual provee el vapor que tiende a mantener constante la humedad relativa. Algunos calefactores traen integrado un vaporizador y los sistemas de aire acondicionado humedecen el aire al mismo tiempo que lo calientan. La opacidad, capacidad de absorber atmosférica para la radiación terrestre, depende del agua precipitable, con sus siglas mayúsculas AP, que es la humedad absoluta integrada en todo el espesor troposférico, desde la superficie hasta la tropopausa. Tanto la humedad absoluta como la humedad relativa son variables que dependen de la posición. En particular, cambian de nivel atmosférico a otro. El agua precipitable es la cantidad total de agua contenida en la troposfera. Encima de ella no hay humedad y se obtiene multiplicando el espesor de esa capa por la humedad absoluta promedio en ella.
capacidad de la atmósfera de onda larga depende solo de la parte gaseosa del agua precipitable, o sea, del contenido de vapor, así que deberíamos restar el agua precipitable, la parte de ella condensada en las nubes. Sin embargo, resulta que en la atmósfera la cantidad de agua líquida es despreciable comparada con la de vapor. Ciertamente las nubes tienen una gran humedad relativa, allí el aire está saturado, pero su humedad absoluta es ínfima, pues esta decae fuertemente con la altura. De hecho, típicamente el 90% del agua precipitable está en los primeros 4.330 metros sobre el nivel del mar, y el nivel de 1.435 metros divide en dos partes iguales el agua precipitable. Los dos factores descritos, a saber, la tendencia de la atmósfera a conservar su humedad relativa junto con la dependencia directa de la opacidad de onda larga respecto al agua precipitable, constituyen un mecanismo climático de retroalimentación positiva. Explicado a continuación, supongamos que inicialmente se tiene un aumento de temperatura por la tendencia a conservar la humedad relativa. Se incrementa el agua precipitable. Con ella crece también la opacidad y esta absorbe adicionalmente la radiación terrestre, calentando más el clima. Consecuentemente, el calor provoca calor. Con un razonamiento recíproco se demuestra que por el mismo mecanismo, frío produce frío. En los cálculos de efecto invernadero se ha encontrado que esta retroalimentación amplifica como en 50% el aumento de temperatura por duplicación del CO2 atmosférico.
cálculos de efecto invernadero se ha encontrado que esta retroalimentación amplifica como en 50% el aumento de temperatura por duplicación del CO2 atmosférico. Los dos factores descritos, a saber, la tendencia de la atmósfera a conservar su humedad relativa junto con la dependencia directa de la opacidad de onda larga respecto al agua precipitable, constituyen un mecanismo climático de retroalimentación positiva. Explicado a continuación, supongamos que inicialmente se tiene un aumento de temperatura por la tendencia a conservar la humedad relativa. Se incrementa el agua precipitable. Con ella crece también la opacidad y ésta absorbe adicionalmente la radiación terrestre, calentando más el clima. Consecuentemente, el calor provoca calor. Con un razonamiento recíproco se demuestra que por el mismo mecanismo, frío produce frío. La opacidad de la atmósfera de onda larga depende solo de la parte gaseosa del agua precipitable, o sea, del contenido de vapor, así que deberíamos restar el agua precipitable, la parte de ella condensada en las nubes. Sin embargo, resulta que en la atmósfera la cantidad de agua líquida es despreciable comparada con la de vapor. Ciertamente las nubes tienen una gran humedad relativa, ahí el aire está saturado, pero su humedad absoluta es ínfima, pues esta decae fuertemente con la altura. De hecho, típicamente el 90% del agua precipitable está en los primeros 4.330 metros sobre el nivel del mar, y el nivel de 1.435 metros divide en dos partes iguales el agua precipitable. Tanto la humedad absoluta como la humedad relativa son variables que dependen de la posición. En particular, cambian de nivel atmosférico a otro. El agua precipitable es la cantidad total de agua contenida en la troposfera. Encima de ella no hay humedad y se obtiene multiplicando el espesor de esa capa por la humedad absoluta promedio en ella. La opacidad, capacidad de absorber atmosférica para la radiación terrestre, depende del agua precipitable, con sus siglas mayúsculas A.
P, que es la humedad absoluta integrada en todo el espesor troposférico, desde la superficie hasta la tropopausa. El aire tiende a conservar su humedad relativa, tomando vapor o depositándolo en un reservorio de agua. Según el aire se calienta o enfríe respectivamente. Debido a esta propiedad, al calentar un cuarto disminuye su humedad relativa, dado que la cantidad de vapor dentro de él no cambia. Entonces el aire se reseca en detrimento del confort, produciendo incluso malestar respiratorio. Para evitar esto se coloca una bandeja con agua junto al calefactor, la cual provee el vapor que tiende a mantener constante la humedad relativa. Algunos calefactores traen integrado un vaporizador y los sistemas de aire acondicionado humedecen el aire al mismo tiempo que lo calientan. Debido a la dependencia entre humedad relativa y temperatura, podríamos generar niebla dentro de un cuarto con solo enfriarlo, sin necesidad de meterle agua. Por otra parte, el confort está determinado por la temperatura y la humedad relativa. Generalmente uno se siente a gusto cuando esta es de entre 50 y 60%.